Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy contenta porque les traigo un video que sé que les interesa muchísimo, que me han preguntado muchísimo y es algo que a uno de verdad le mata la cabeza, sobre todo cuando va a venir y los planes son parecidos a lo que les voy a contar. Así que yo hoy les traigo un video, como ustedes van a poder ver en el título, les voy a contar si se puede sobrevivir un estudiante trabajando medio tiempo, si puede sobrevivir, si le alcanza el dinero o si no. Estamos hablando de Canadá y preferiblemente de la isla del Príncipe Eduardo. Recuerden que cada provincia aquí en Canadá cambia de acuerdo a los precios tanto de calidad de vida como el salario que ustedes ganen. El salario mínimo cambia en la provincia de Ontario, en la provincia de la isla del Príncipe Eduardo, en New Brunswick, así que tengan muy en cuenta eso y acomódense de acuerdo a la provincia de la que están enamorados y a la que se van a ir. Les cuento que yo apenas llegué a la isla del Príncipe Eduardo, el salario mínimo está un poco más bajo de lo que está en este momento. Contábamos lamentablemente con uno de los salarios más bajos de todo Canadá. Sin embargo, como les he dicho en muchos videos, la isla yo siento y la provincia yo siento que va en progreso y en proceso. Así que precisamente por eso es que en este momento contamos con un mínimo de 12.25. Cada año va subiendo, eso obviamente les beneficia muchísimo a todos. Y este abril va a volver a cambiar y va a volver a subir a 12.85 la hora. Así que esto es muy bueno. Además, algo que yo siento es que trabajar por horas aquí te acomoda a ti. Digamos, si tú tienes un permiso de estudio, un permiso de trabajo abierto y tienes la disponibilidad de las horas, es más o menos como que tú ganas lo que quieres ganar porque sabes cuántas horas quieres trabajar y así más o menos te acomodas a tu presupuesto y se ve el esfuerzo que estás haciendo. Algo muy importante que ustedes sepan y que es mi situación actual es que un estudiante que tiene un permiso de estudio, es decir, que está estudiando en una institución designada y que aparte es un estudiante de tiempo completo, que es considerado un estudiante de tiempo completo cuando ustedes toman, por lo menos en esta universidad, en la isla del Príncipe Eduardo, toman 3 materias o más. Esto significa que ustedes van a poder trabajar 20 horas a la semana con un permiso, digamos, abierto. No tienen que estar ligados a solamente una compañía. Ustedes pueden buscar trabajo, pero solamente pueden trabajar 20 horas a la semana cuando están estudiando. Y cuando están descansando en cualquier vacaciones, incluso las cortas como son diciembre, pueden trabajar hasta 40 horas. Es muy importante que ustedes sepan los límites y que eso se los dicen más o menos como cuando ustedes van a entrar a inmigración, y es muy importante que ustedes lo respeten, porque si ustedes pasan el límite, tal vez no los descubran al instante, pero tal vez esto tenga consecuencias más adelante cuando quieran ustedes pedir su extensión de visa o más adelante en procesos migratorios como la residencia. Puede que sea una mala índice para el gobierno y que tal vez cancelen muchas de sus cosas por haberse pasado incluso 5 o 10 horas a la semana. Primero vamos a hablar en un contexto general. Les voy a contar primero lo que se gana y después lo vamos a desglosar más o menos por los gastos que un estudiante suele tener, los gastos más comunes. Recuerden que la vida de un estudiante y el presupuesto de un estudiante tiende a ser limitado, así que yo les voy a estar contando cuánto se gana, cuánto más o menos yo gasto, y conozco experiencia de gente que más o menos gasta lo mismo para que ustedes también se den una idea y estén más preparados. Les cuento que, como les dije, el salario mínimo en este momento aquí en la isla es de 12.25 la hora, por lo cual a la semana ustedes estarían ganando alrededor de 245 dólares canadienses. Bueno, si ustedes multiplican los 245 dólares canadienses por 4 semanas que tiene el mes, serían alrededor de 980 dólares canadienses lo que estarían ganando mensualmente. Que esto puede que parezca poco, pero cuando yo les cuente y les desglose los gastos, ustedes van más o menos a encontrar coherencia ahí. Es importante que ustedes sepan que estos 980 no los ganamos netos, no son todos los 980 para nosotros y ya nos quedamos felices con ese dinero, sino que aquí en Canadá, como ustedes han escuchado, los impuestos son bastante fuertes, es algo que todo el mundo tiene que pagar. Es tal vez un tema bastante complicado. Si ustedes quieren, déjenme en los comentarios si quieren que les explique un poco más del tema, cómo yo hago mi proceso de taxes y todo este rollo, pero ustedes no se preocupen, porque si ustedes son estudiantes de tiempo completo, primero van a recibir ayuda para hacer sus taxes y segundo van a recibir una gran cantidad de devolución, por lo que no son residentes permanentes sino temporales. Aquí el tema de taxes, como les digo, es un poco complejo, pero basándonos en la isla del Príncipe Eduardo, la mayoría de gente
recibe de deducible el 15% o el 14.7% de taxes. Es decir, que si le restamos el 15% a los 980, quedamos con 835 dólares canadienses aproximadamente. Recuerden que es importante que ustedes sepan que entre ustedes más ganen dinero, más taxes les van a quitar. Y entre ustedes menos ganen, menos les van a quitar. Es importante que ustedes también sepan que a pesar de que yo digo se los quitan, sin embargo, aunque sí estamos pagando impuestos, aquí definitivamente estos impuestos y esta inversión se ve, no es algo que ustedes vean como perdido. Si ustedes ya son canadienses, si están haciendo su residencia, por lo menos aquí en la isla del Príncipe Eduardo, el gobierno invierte muchísimo en muchísimas cosas como las carreteras, obviamente cuidando todas las carreteras cuando viene el invierno, de los huecos, así que simplemente esto se ve invertido, no es tanto de quitarlo, sino como un aporte. Ahora vamos a ver si los 835 definitivamente nos alcanzan o no nos alcanzan para vivir, para sobrevivir aquí en la isla del Príncipe Eduardo. Yo voy a contar con 3 elementos importantes que serían en los gastos, que sería vivienda, transporte y comida. Estos son como los gastos generales, los gastos más básicos. Ya si ustedes quieren agregar algo como salidas o como teléfono, internet, ya esto creo yo que sería como extra. Sin embargo, estos son los 3 elementos importantes que yo quiero resaltar ahorita y quiero ver si nos alcanza para con esos 835 sobrevivir con vivienda, alimento y transporte. Primero quiero empezar con el transporte porque es muy importante que si ustedes están en la universidad tiempo completo, van a recibir el beneficio de relajarse por el transporte totalmente, porque con el carnet ustedes simplemente lo muestran en el bus y ya viene incluido más o menos como en la matrícula que ustedes pagan, así que no tienen que pagar nada extra y ese costo de transporte lo pueden usar tal vez en cosas diferentes. Ahora ya con esos 2 elementos que nos quedan, igual seguimos teniendo los 835 dólares canadienses libres al mes, así que vamos a estudiar primero la vivienda. Lo más recomendable y lo que más hacemos los estudiantes aquí es compartir vivienda, conseguir roommates. Sé que suena un poco como asustadizo, sobre todo si ustedes no conocen a la persona, pero la verdad es que hay muchísimas publicaciones, sobre todo en Facebook. Si ustedes están buscando algún arriendo, algún roommate, en el grupo de Facebook de la universidad aparecen muchísimas oportunidades. He conocido personas que rentan solamente con un roommate, como es mi ocasión, o he conocido personas que rentan con 5, 6 personas más. Esto ya depende del gusto de ustedes, también de la capacidad económica que ustedes tengan, y un arriendo que puede empezar a costar una casa con 3 cuartos que cueste $1,000, $1,500 puede terminar costando para ustedes entre 3, 4, 5 personas, puede terminar costando hasta $300, lo que significaría que quedarían con más o menos unos $585 libres. Bueno, recuerden que estos precios pueden variar, que pueden empezar pagando 300 por un cuarto, 400, 500, yo diría que estaría entre ese estimado, entre $300 y $500 por más caro, lo que significa que les quedarían entre 500 y $300 libres. Entonces, esto les facilita a ustedes muchísimo. Lo que yo les cuento como experiencia personal es que yo hago más o menos un mercado para mí sola al mes con las cosas básicas de más o menos unos 200, $250, donde hago mercado con mis frutas, con pan, jamón, huevos, queso, como les digo, todas mis frutas, mis verduras, que hay muchísimas de las verduras aquí que suelen comerlas ya vienen empaquetadas y congeladas, y es simplemente mucho más fácil tanto para el estudiante como para una persona que trabaje muchísimo. Así que yo un mercado más o menos lo hago con 200, $250. Así que yo les quiero contar que ustedes estarían más o menos pagando entre $550 como mínimo, incluyendo transporte, vivienda y comida, o hasta 750 más o menos incluyendo también lo mismo, transporte, comida y vivienda. Así que les quedarían más o menos unos 120, $150 libres, que se los podrían gastar en algunas otras cosas, como por ejemplo un servicio de teléfono, internet extra, algunos libros, ropa o salidas incluso a comer.
Esto que yo les cuento, estos 150 dólares puede que no sean mucho, y aunque cuando los convertimos a la moneda de nuestros países suelen sonar bastante dinero, en realidad es que no es mucho. Estos 150 dólares se podrían ir en una salida a comer en un restaurante muy rico, muy elegante, o tal vez en unas 3, 4, 5 veces a ir a comerte una hamburguesa, o inclusive en un servicio de teléfono, lo cual aquí es bastante caro. Incluso déjenme, si quieren saber un poco más de esta información, de todos los teléfonos, la telefonía celular, déjenmelo en los comentarios para que yo pueda hacer un video de esto. Yo les cuento que básicamente mi primer año no pagué servicio de teléfono porque quería ahorrarme esos 150 dólares. La verdad, cuando caen tormentas o cuando caen algún tipo como de clima que no es tan bueno, puede que nos reduzcan las horas a la semana, así que si ustedes pueden no hacer esos gastos como innecesarios y extra y ahorrarse tal vez ese dinero, esos 150 dólares, es muchísimo mejor. Recuerden que cuando venimos como estudiante, como les digo, nuestro presupuesto está un poco limitado, y a pesar de que puede ser un poco apretado, son solamente unos 3, 4 meses durante el semestre que ustedes tienen que apretarse un poquito, pero ya cuando salen a vacaciones y están trabajando sus 40 horas es muchísimo más fácil y ustedes llegan a poder ahorrar bastante, se los digo por experiencia propia. Algunos de ustedes me han preguntado que si trabajando medio tiempo es posible pagar una matrícula del college. La verdad es que yo lo veo un poco complicado. Como les digo, el presupuesto de un estudiante es bastante limitado y las 20 horas tal vez alcanzan para sobrevivir, para pagar sus gastos bien, pero definitivamente no alcanzan para hacer gastos extras como lo sería una matrícula del college. Aquí la gente sí tiende mucho, tanto canadienses como estudiantes internacionales, a trabajar bastante duro en el verano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el verano más o menos unas 5 meses en los que podemos trabajar, como les digo, tiempo completo, que serían las 40 horas. Ustedes así en el verano sigan pagando los 500 o 700 dólares entre vivienda, comida y transporte, ustedes van a estar ganando el doble. Lo que yo personalmente hago es ahorrarlo, pero definitivamente ustedes este ahorro lo pueden usar para pagar la matrícula ahí sí, o para tener un colchón simplemente para vivir en invierno más tranquilos por si las horas son canceladas o reducidas. Esto es para que ustedes se animen. Si ustedes piensan que de pronto el mínimo no es suficiente, piensen que el mínimo, a pesar de que ustedes pueden que entren a un lugar ganando el mínimo, pueden ir subiendo y escalando. Aquí, como yo les digo, la gente valora mucho su trabajo, incluso si ustedes tienen experiencia en sus países trabajando en una cadena grande o trabajando en algo que definitivamente esté acorde a un empleo de acá. Como por ejemplo, no sé, si ustedes en su país solían ser meseros, puede que acá consigan un trabajo de meseros y puede que no entren con el mínimo, sino que como tienen experiencia puede que entren con un poquito más, o que a la medida del tiempo, a los 6 meses o al año les suban el salario, y esto es muchísimo mejor para ustedes y para su presupuesto. Espero que este video les haya gustado muchísimo, que les aclare sus dudas, que les aclare su mente. Recuerden que esto es en la isla del Príncipe Eduardo. Esto puede variar dependiendo de su calidad de vida, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta todo este presupuesto, todos los gastos que van a tener como estudiantes. Espero que puedan venir muy pronto y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!